capítulo económico de la Constitución de 1993 tiene reglas muy claras. En el año 92 había 70 tributos. Se derogó y nos quedamos con 4 excepcionales. Somos competitivos en el mundo. Perú, 1990. Un país prácticamente en bancarrota. No había reservas. La deuda externa era impagable. Las arcas de Estado y las cuentas de la gente estaban en rojo. Había que tomar medidas extremas. Fujimori decidió poner las cuentas en azul. Asumió el reto de implementar un nuevo régimen económico que cambiaría radicalmente el futuro de millones de peruanos. La Constitución del 93 marcaría el rumbo hacia el progreso, con lineamientos que lograrían recuperar la economía y a la vez nos introduciría en un mundo moderno, de libre competencia, de protección al consumidor y al usuario en todos sus niveles. La Constitución de 1993 tiene una trascendencia enorme para la realidad que vivimos los peruanos ahora y que vamos a vivir más adelante. El 93 se cambió de manera drástica y muy positiva el marco bajo el cual se desarrollaba la economía en el Perú. Los principios básicos que se establecen son que el Estado promueve la generación de riqueza y bienestar. Nuestra constitución de costos está tan bien hecha o funciona bien que somos competitivos en el mundo. Podemos salir al mundo a competir como lo estamos haciendo, tanto en minería como en agricultura, como en pesquería, en todos los sectores estamos saliendo. El capítulo económico de la Constitución se encuentra ahora enmarcado dentro de un modelo de economía social de mercado. Antes de la Constitución del 93, la economía peruana dependía casi en su totalidad de las acciones del Estado, que asumía un papel de protector y gestor de la industria, concentrando todo el poder económico y dejando de lado el sector privado y la inversión extranjera en el marco de la Constitución de 1979. La Constitución de 1979 fue producto de pactos políticos, de desarrollos políticos entre el APRA, el Partido Popular Cristiano, y la izquierda, que esa vez, y por única vez, tuvo una alta votación. En cambio, en la Constitución del 93 no hubo pactos políticos, hubo un consenso del pueblo. A partir del nuevo texto constitucional, este principio cambió radicalmente. Ahora el Estado pasaba a tener un rol promotor de la inversión privada y la inversión extranjera. Es por esto que muchas de las empresas que hasta ese momento estaban a su cargo pasaron a ser privatizadas, con lo que se logró, por un lado, recuperar las reservas del país y por el otro, que el Estado se concentre en atender a la población. El Estado no es el gran hacedor, no es el gran responsable, el gran inversionista ni el gran empleador. La iniciativa privada es fundamental y al Estado le toca tareas muy específicas de promoción y de aseguramiento de que esa tarea de los privados se realicen en las mejores condiciones de igualdad, de libertad. La Constitución del 93 no permite que el Estado modifique con leyes o disposiciones los contratos derivados de la inversión privada. Por ello, se estableció una mayor seguridad contractual. El capítulo económico establece que la iniciativa privada es libre y se ejerce como una economía social de mercado, por lo que el Estado orienta el desarrollo del país priorizando el empleo, la salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura. Garantizar la libre iniciativa privada estimula la creación de riqueza individual y social, consagrando el derecho de todos al libre acceso a la propiedad, lo cual permite que se incrementen los agentes económicos capaces de invertir y, sobre todo, dispuestos a hacerlo. A partir de los 90, el Estado brinda oportunidades de superación a todos los sectores, en especial a los más desfavorecidos, promoviendo el surgimiento de pequeñas y microempresas en todas sus modalidades. Este apoyo fomenta la igualdad de trato a los distintos sectores económicos y formas de propiedad. Se da una enorme libertad para los emprendimientos, para buscar trabajo, para hacer empresa, y esa es la única manera en que el bienestar se ha masificado y la pobreza en el Perú en los últimos 25 años se ha reducido a la mitad de lo que era en ese momento. La asignación de recursos y la orientación de la inversión privada se da en condiciones equitativas, asegurando la libre competencia y el ingreso al mercado por parte de los pequeños productores, debidamente protegidos contra el abuso de la posición dominante. Por ello, se elimina y prohíbe el abuso de las posiciones monopólicas. Fomentar la inversión privada e internacional implicaba el proponer leyes que garanticen que el inversionista estaba protegido bajo un sistema justo y equitativo.
Es por ello que el estímulo a la inversión extranjera incluye la adopción de mecanismos de garantía de reconocimiento cuando corresponda, de los arbitrajes internacionales o las jurisdicciones estipuladas, para la solución de las controversias de índole económico. Simplemente decir que el capítulo económico de la Constitución de 1993 no solamente se basa en principios, sino tiene reglas muy claras. Por ejemplo, para mí una regla muy clara es de que el Estado no se puede apropiar de los ahorros de las personas. Segundo, que el Estado no se puede prestar a sí mismo. El Banco de la Nación ni el Banco Central de Reserva le puede prestar al Estado para que gaste y gaste, porque si no hay reservas que son producto de la producción nacional, entonces usamos la maquinita y generamos una moneda que no vale nada. Los tributos son consagrados como la fuente sana de ingresos para el Estado y se garantiza un manejo responsable de los recursos fiscales, disponiéndose además que solo se autorizan gastos que cuenten con el correspondiente respaldo de un ingreso comprobado. Ningún tributo puede tener efecto confiscatorio. Para que esto quede mejor establecido, se define que los decretos de urgencia no pueden contener materia tributaria. Las leyes relativas a tributos de periodicidad anual rigen a partir del 1 de enero del año siguiente a su promulgación. Las leyes de presupuesto no pueden contener normas sobre materia tributaria. No puede haber tributos con fines predeterminados. Yo he sido jefe de la SUNAT en los años 92 a 94 y en el año 92 había más o menos 70 tributos. Al final se derogó, el gobierno del presidente Fujimori logró derogar y nos quedamos con 4 esenciales: el impuesto general a las ventas, el impuesto selectivo al consumo, el impuesto a la renta y los aranceles. Si bien es cierto el gobierno central tiene a su cargo los tributos, los gobiernos regionales y los gobiernos locales pueden crear, modificar y suprimir contribuciones y tasas o exonerar de estas dentro de su jurisdicción y con los límites que señala la ley. De esta manera, el capítulo económico deja sentadas las bases para que se desarrolle correctamente una descentralización de la economía regional y local. Es importante resaltar que si bien la Constitución favorece la inversión privada, no deja desprotegidos nuestros recursos naturales, los cuales son peruanos al margen de la inversión que sobre ellos se haga. Dice la Constitución que nuestros recursos naturales, renovables y no renovables son patrimonio de la nación y que el Estado peruano es soberano en su aprovechamiento. Es por esto que la Ley Orgánica 26821 fija las condiciones de su uso y la manera como se ceden en uso a particulares, pues la concesión otorga al titular un derecho real sujeto a la norma vigente. Cabe resaltar que la Constitución del 93 promovió la libertad económica, velando por la pequeña y microempresa, dando un trato preferente al sector agrario y protegiendo a todo aquel que se encontrara en situación de desigualdad. Se logró una verdadera democracia de posibilidades. Hay libertad absoluta de compraventa, libertad absoluta de fijación de precios, de transacciones entre empresas y transacciones entre personas, sin quitarle al Estado la responsabilidad de la supervisión para evitar posiciones dominantes o monopolios que son contrarias al funcionamiento de la economía social de mercado. Tenemos una economía social de mercado, es decir, el mercado no es suficiente, tiene que haber un Estado detrás que custodie y que los rendimientos de esa economía redunden en el beneficio de las personas, ¿no? a las que sirve el Estado. Todos estos cambios han permitido reducir la pobreza, reducir la desigualdad, eliminar la inflación, aumentar la esperanza de vida, incrementar el empleo en las regiones, disminuir la mortalidad infantil, entre otras ventajas para la nación. La Constitución del 93 construyó un camino económico que todos los gobiernos han respetado y mantenido, a pesar de muchos intentos políticos e ideológicos de darle un nuevo giro a la izquierda. En la defensa y sostenimiento de nuestra Constitución, Fuerza Popular ha jugado un rol fundamental, enfrentando a todos los intentos antisistema. Este gran cambio económico es otro de los grandes legados de un presidente que asumió el reto de salvar a nuestro país y que hoy está pagando muy caro el haber sacado al Perú de la bancarrota.